Hola geoexploradores, bienvenidos a este jueves de científicos y de científicas acá en GeoExplora. Y bueno, ahorita antes de presentarles a nuestro invitado de honor, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que ahora estamos acá en GeoExplora 2.0 y en Instagram como GeoExplora 2.0 porque nuestras cuentas oficiales originales fueron hackeadas y no nos permiten hacer estos en vivos que traemos para ustedes con especialistas del primer orden sobre la paleontología de México y del mundo. Y bueno, pues empezamos nuestros festejos del Internacional del Fósil. Vamos a estar todo octubre festejando a los fósiles y ya tuvimos por acá a la doctora Claudia Inés Serrano hablándonos de este nuevo descubrimiento de un dinosaurio en México. Hoy hablaremos de paleontólogos sin fósiles, la paleontología virtual. Hablaremos también de foraminíferos gigantes del Paleozoico con nuestro querido Juan José Avendaño y terminaremos hablando de las huellas de tortugas del Cretácico en el centro y sur del país con dos grandes paleontólogos, nuestro querido doctor Eduardo Jiménez y la doctora Rosalía Guerrero Arenas. Así que no se pierdan todos los jueves esta conexión con GeoExplora. Hoy es un poquito más temprano de lo habitual, casi siempre lo hacemos a las 7 de la noche, pero nuestro invitado vive en otro país y entonces para él es de madrugada y lo andamos desvelando. Bueno, también queremos invitarlos a nuestros talleres virtuales sabatinos que tenemos aquí en GeoExplora y que también están dedicados a festejar este Día Internacional de los Fósiles. El 12 de octubre tenemos el taller de cómo me puedo fosilizar. Conoceremos cuáles son estos filtros que existen en los procesos de fosilización, quién tiene más probabilidades de quedar en el registro fósil, etcétera. Y el 19 de octubre estaremos haciendo un ejercicio que les gusta mucho de fosilizando con dulces. Vamos a hacer por similar, simular más bien procesos de fosilización con dulces y nos podemos comer nuestros fósiles. Y el 26 de octubre vamos a hablar de fósiles y evolución, cómo los fósiles son estas evidencias de que la vida ha cambiado a través del tiempo en nuestro planeta. Así que no se lo pierdan, por acá vamos a andar con estos talleres de fósiles. También para nuestros exploradores que hacen escuela en casa, tenemos aquí cursos y talleres enfocados en temas importantes de la biología, la paleontología y la geología. Si quieren, no sé, apoyar alguna de las clases que están teniendo en casa, pueden escribirnos y nosotros con mucho gusto les pasamos el catálogo de actividades que tenemos acá en GeoExplora. También queremos invitarlos a ay, sí nos están viendo porque alguien puso aquí video. Ok. Nuestras salidas, nuestras expediciones que tenemos en puerta en el mes de octubre. Nos vamos de este fin de semana al otro fin de semana, 19 y 20 de octubre, a la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, en donde tenemos campamento cretácico. Este campamento cretácico, la verdad es que les gusta mucho a los geoexploradores. Vamos y visitamos el Museo de la Evolución en Puebla, que la verdad tiene esqueletos muy bonitos, en donde damos una mini clase de la evolución de la vida en la Tierra, desde el precámbrico hasta hoy en día. Y después nos vamos a Zapotitlán a comer comida ahí deliciosa con frutos y flores de cactáceas para montar nuestro campamento en San Juan Raya, en esta localidad que nos da la bienvenida con un montón de fósiles que hay en la localidad. Hacemos un recorrido nocturno y posteriormente al otro día nos vamos a justo a ver estos fósiles de hace 110 millones de años que incluyen huellas de dinosaurios carnívoros y de herbívoros. Y ya tenemos agendadas nuestras dos últimas excursiones del mes de noviembre. El 16 de noviembre nos vamos a la expedición Edad de Hielo, aquí en el Valle de México, a visitar tres yacimientos fósiles, uno en el AIFA, otro en Texcoco, y terminamos en una estación del metro donde hay un mamut que nos recuerda quiénes habitaron esta ciudad antes que nosotros. Y el 30 de noviembre nos vamos al volcán Xitle, a una experiencia inigualable, si les gusta el senderismo, a visitar su cráter y sus túneles de lava. Así que vengan,
a estos recorridos que tenemos, que ya son los últimos del año, así que apúntense para estos recorridos que ya tenemos agendados en GeoExplora. Y bueno, como les decía, nuestro invitado de hoy, que vive en otro país, con una diferencia de horario muy abismal, porque para él es medianoche, pues por eso es que tuvimos que hacer un poquito más temprano este en vivo para los exploradores. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos con nosotros al maestro en ciencias, Miguel Díaz de León, con esta conferencia titulada Paleontólogos sin fósiles, técnicas de paleontología virtual. Y para quienes no conozcan, a Miguel Díaz de León. Él es egresado de Biología por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias por la UNAM y actualmente está realizando un doctorado en Geociencias en la Universidad de Tübingen. Durante su trayectoria ha trabajado principalmente con temas de paleontología, pero enfocados al uso de técnicas bioinformáticas y aplicando siempre enfoques computacionales, por ejemplo, usando estadística multivariada o modelación 3D. Actualmente su trabajo se centra en estudiar los hábitos alimenticios de los anficiónidos, osos perro, para entender mejor, por ejemplo, sus estrategias de caza y alimentación. También está colaborando con otros proyectos de biomecánica de dinosaurios en la parte del análisis y procesamiento de datos. Pues bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿te escuchas? Sí, te escuchamos bien. Ok, muy bien, pues muchas gracias por invitarme, primero que nada, y pues espero que sea de su agrado y les parezca muy interesante, que pues por lo menos para mí, o siempre que hablamos de nuestro trabajo, creo que para nosotros es lo más interesante del mundo. No, gracias a Este, ti por aceptar la invitación y pues nada, te dejamos el espacio de GeoExplora. Yo estoy aquí tras bambalinas, te voy diciendo si se ve bien, si tenemos buena conexión, esperemos que sí, y adelante. ok, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, como típico maestro a lo mejor de secundaria, voy a comenzar hablando un poco de mi vida, que es básicamente por cómo surgió esta idea de trabajar un paleontólogo sin fósil. Pues es, no sé, como un médico sin estetoscopio, un taxista sin carro. A lo mejor uno podría pensar pues, ¿cómo le hace? No, no se puede. Yo hace algunos años me mudé a Yucatán, con la que es mi actual esposa, y una de las principales cosas que me empecé a preguntar cuando me mudé ahí es, pues, ¿en qué voy a trabajar, no? Yo ya tenía mi carrera un poco enfocada a la paleontología y me comencé a pensar en qué colecciones científicas había, qué universidades tenían laboratorios de paleontología en la zona, para, pues, a final de cuentas, siempre lo que buscamos es, pues, una oportunidad laboral, ¿no? Entonces me di cuenta que, por ejemplo, en esa zona del país era muy complicado encontrar un laboratorio de paleontología cercano que tuviera fósiles, que tuviera una buena colección en la que yo pudiera trabajar. Entonces, pues sí, fue como un momento en el que comencé a pensar, ¿qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ser un paleontólogo que no tiene fósiles que estudiar? Entonces, a pesar de que yo ya tenía un poco de experiencia trabajando con técnicas virtuales y durante mi licenciatura hice, por ejemplo, un manual para cómo generar réplicas de fósiles mediante usando solamente el celular, procesando las imágenes en la computadora, tomando fotos y creando un modelo 3D, no había explorado realmente una aplicación muy profunda de qué podíamos hacer con eso. Solamente me había quedado una parte en la que decía, ok, podemos generar modelos 3D de los fósiles, eso nos ayuda a preservar el patrimonio cultural, a difundir la paleontología, pero pues no me había metido a la parte como aplicada, sino hasta ahora que comencé mi doctorado, que es lo que he estado trabajando el último año. Y ya ante mí se abrió un panorama completamente nuevo, donde descubrí que así yo estuviera en una isla desierta, si tengo acceso a internet y una computadora, puedo seguir haciendo paleontología sin problemas, a pesar de que no tenga absolutamente ningún fósil a mi disposición. Entonces, ¿qué es primero que nada la paleontología virtual? Este es un como nuevo concepto que no tiene, me imagino, más de 20 años que se está comenzando a trabajar. Es una nueva disciplina emergente dentro de la paleontología que principalmente se centra en el uso de los modelos 3D. Y pues los modelos 3D los podemos obtener de diferentes maneras, ¿no? Este es un ejemplo de una reconstrucción que hice. No es perfecta, es una
un prototipo todavía en el que yo me estaba practicando cómo poner los colores, cómo poner las texturas y ese tipo de cosas, pero este no es el fin tal cual de la paleontología virtual, hacer una reconstrucción y ver cómo se ve, reconstruía cómo se veía un animal. Eso es un poco más el paleoarte, ¿no? El arte como tal, no es tanto la parte aplicada. En ocasiones pueden converger, claro que sí, pero la paleontología virtual no es reconstruir virtualmente y ver cómo se veía un fósil, un organismo extinto, sino entender y estudiar los fósiles a través de los modelos 3D. Entonces, eso es como se ve por ejemplo, modelo 3D, una malla. Voy a explicar un poco, pues muy importante entender este concepto de lo que es una malla de un modelo 3D. Como pueden ver, son un montón de líneas. No se pueden ver muy bien en esta imagen, pero entre esas líneas están conectadas a unos puntos, a unos que nosotros le llamamos nodos. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Y en general la topología o la forma que tiene una malla es muy, muy importante para las aplicaciones que le podamos poner. Las aplicaciones o las técnicas que queramos aplicar. Por ejemplo, en esa imagen pueden ver que es pues un poco un desastre porque no es una malla que se esté aplicando como tal ahorita, así como está para un estudio, pero se pueden ver que, por ejemplo, hay unos cuadritos, hay unos triángulos que no sé si alcanzan a ver, hay diferentes formas geométricas, hay diferentes tamaños, diferentes cosas que no lo hacen un modelo todavía adecuado para hacer algún tipo de investigación. Todavía hay que pasar por un proceso pues un procesamiento más bien de toda esta información. Entonces, no me voy a tener mucho en esto, simplemente que se entienda que los modelos 3D que utilizamos en la paleontología, usualmente los obtenemos de tres fuentes, sin contar obviamente los que encontramos ya disponibles en Internet, en bases de datos como Morphosource o Phenotype, no recuerdo cómo se llama este otro, es incluso Sketchfab o muchos repositorios que ya existen de fósiles y de esqueletos en 3D, de instituciones académicas. O sea, son basados en organismos reales, no son artistas diseñando cómo se creen, cómo se entienden que es la anatomía, sino que están basados en organismos reales. Entonces, la primera técnica que tenemos para obtener los fósiles es el escáner 3D. Este es uno como pues, de los más rápidos, en término medio barato. El más barato sigue siendo, yo pienso, la fotogrametría, porque pues yo en su momento lo hice tomando fotografías con un celular y una computadora muy básica. Creé unas réplicas por ahí 3D, entonces pues, el más barato creo que es no requiere inversión. Después le seguiría, por ejemplo, el escáner 3D. De esos hay mucha variedad de precios, depende de la calidad. Son básicamente cámaras y sensores infrarrojos. Como les comentaba, la fotogrametría, que es lo que yo utilicé. Básicamente tomar fotos de muchos ángulos del objeto y después en una computadora, con esas fotos reconstruir el objeto 3D. Este es un poco complicado, un poco tardado a veces, pero pues digamos que sigue siendo la opción más barata para quien no puede invertir en algo como esto. Cada uno tiene sus limitaciones y sus ventajas y sus desventajas. Y el último y más costoso y es el más bueno, pero también el más costoso de todos por obvias razones, es pues la tomografía computarizada, que básicamente es hacer muchas láminas de rayos X. Imagínense que te hacen muchas radiografías de diferentes cortes, como si te rebanaran en diferentes secciones, y luego esas rebanadas las unen y con base en eso, pues ya se crea el modelo 3D, ¿no? Este es un ejemplo de un tomógrafo de gran tamaño. Eso es, por ejemplo, el modelo que nosotros tenemos acá en la universidad. Y pues a pesar de que ustedes lo puedan ver muy grande, en realidad el tamaño máximo de objetos que podemos escanear creo que me parece que es de 90 centímetros, un metro, por como 60 centímetros. No es muy grande, a pesar de que cabes ahí parado, en realidad el espacio donde podemos digitalizar es muy reducido. Entonces, ¿qué usos les podemos dar en la paleontología a los modelos 3D que creamos? Pues como les había comentado, en un principio yo exploré la parte de la preservación del patrimonio paleontológico, difundir el conocimiento,
para que aquellas personas que no tienen acceso a un museo cerca de su casa, por ejemplo, puedan conocer cómo se veían los fósiles. Este, También, como mostraba la imagen al principio, pues puede servir para reconstruir la vida de los organismos, como lucían, por ejemplo. Pero en esa práctica nos vamos a centrar en dos puntos, en el análisis biomecánico y en el estudio de la morfología de los fósiles. El análisis biomecánico es en el que yo tengo un poco más experiencia. En el estudio de la morfología lo he revisado en teoría, en cursos y en cosas por el estilo, en la literatura un montón. Y desafortunadamente no he tenido la oportunidad todavía de probarlo, pero pues estoy ya a la espera de comenzar también a trabajar un poco con eso. Entonces, primero, el primer punto es una técnica, una disciplina, un área, no sé cómo llamarla, que es la morfometría geométrica, que esto básicamente es estudiar la forma que tienen los objetos, ¿no? La forma geométrica. En paleontología, normalmente cuando se describe una nueva especie o un nuevo organismo, lo que primerito que se hace en los artículos casi siempre es la descripción cualitativa de cómo se ve el organismo y se le compara con otro. Se dice, por ejemplo, hablando en términos así muy generales para que todo el mundo lo entienda, tenía la nariz más grande, este era más cabezón, tenía las patas más largas, este tenía la cola más corta. O sea, son descripciones un poco, no genéricas, pero pues que sí pueden ser un poco subjetivas, pueden llegar a ser algo subjetivas. Y es una de las primeras cosas con las que cuando yo me inicié en paleontología se me hacía un poco más complicadas de entender, porque en las descripciones, para alguien ya con experiencia, si le dicen, por ejemplo, la forma del hueso temporal es redondeada, cuadrada, ovoide, no sé, o cualquier adjetivo que utilicen para describirlo, se me hacía complicado porque decía, ¿esto es plano o es curvo? Porque yo veía a veces formas que parecían un punto medio, ¿no? No sabía si hablaban de algo redondeado o algo plano, era un poco confuso. Y para que se den una idea, si yo les preguntara que me describieran estas cuatro cuadros, ¿qué es lo que primero que me dirían? No, pues son cuadros, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos cuadros? Pues uno tiene las esquinas más redondeadas, ok, ¿sí? Y el otro, pues las tiene todavía más redondeadas. Bueno, sí, claro, lo entendemos todos, pero si ustedes no tienen un punto de comparación o se quedan simplemente está redondeado o más redondeado que el otro, a veces se vuelve un poco subjetivo. Entonces, a través de la morfometría geométrica, nosotros ya cuantificamos, ya, por ejemplo, es como si dijéramos, tiene un ángulo de 45 grados, 35 grados, ya le ponemos etiquetas, ya se puede medir, ya se puede cuantificar. Eso es un poco lo que maneja la morfometría geométrica, no como tal, sino es el concepto de pasar de lo meramente descriptivo haya algo un poco más matemático y cuantificable. Entonces, en la morfometría geométrica, por ejemplo, la podemos utilizar para la anatomía comparada, lo que les comentaba. Normalmente cuando se comparan organismos, decimos, por ejemplo, aquí podemos decir, por ejemplo, el hueso temporal, que es este que tenemos por acá en la cabeza, por ejemplo, en el gorila es una cresta en sagital, en la parte superior del cráneo. El ser humano tiene la cabeza un poco más redondeada. O sea, podemos describir, y cuando vemos organismos como estos que son pues bastante diferentes, a lo mejor sí puede ser un poco fácil distinguirlos con solamente describirlos, pero conforme son un poco más parecidos, creo que la cosa se puede volver un poco más compleja. Entonces, con la morfometría geométrica, como les comentaba, pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo y nos permite cuantificar y analizar la forma para analizarla estadísticamente. Entonces, este, la morfometría geométrica se puede llevar a cabo de diferentes maneras. En un contexto en 2D, como por ejemplo, trabajar con dibujos o fotografías, o en 3D. Entonces, primero que nada, si queremos utilizarla en 2D, que es básicamente como nació, creo, la disciplina, pues simplemente tomamos una fotografía de un fósil, marcamos puntos anatómicos que nos son interesantes o que son descriptivos o diagnósticos de tal o cual forma. Por ejemplo, en este ejemplo,
Si ustedes se fijan, podemos poner un punto. Si nosotros estamos comparando diferentes especies, diferentes organismos, y queremos comparar sus formas, primera regla que debemos de seguir es que vamos a definir esos puntos de interés que se les conoce como los landmarks. Y esos puntos deben de ser equivalentes en el otro organismo. O sea, si nosotros estamos comparando, queremos comparar humanos con peces y decimos un punto importante que es diagnóstico para diferenciar un humano de un pez, es la aleta caudal. Y dices, pues, ¿cómo vas a comparar una aleta caudal de un pez con un humano que no la tiene? Entonces, no es válido, siempre tienen que ser estructuras equivalentes y que se encuentren representadas en todos los organismos que queremos estudiar. Entonces, aquí si se fijan en las líneas punteadas, esas líneas punteadas pues son la forma es como un resumen de la forma del objeto, que está resumiendo la información de la forma de unos cráneos, por ejemplo, en este caso de unos reptiles. Entonces, en 3D podemos hacer algo muy parecido, pero en esta ocasión, en lugar de solamente tomar una fotografía, podemos ir mucho más allá. En un pez, tal vez es fácil, lo ponemos el pez sobre la mesa, le tomamos una foto de arriba, trazamos la figura que tiene y pues es simétrico básicamente, es un poco sencillo, ¿no? Pero en cambio, si queremos utilizar un cráneo, por ejemplo, en este caso de un ceratópsido, un dinosaurio, pues a lo mejor en un plano 2D no es suficiente porque queremos analizar la profundidad de ciertas estructuras, pues muchos más detalles que en una simple fotografía 2D no es suficiente. Entonces, mediante el uso de modelos 3D, podemos utilizar este tipo de técnicas y colocar, por ejemplo, en este caso, si se fijan, cada puntito es un punto pues, de interés, un landmark. Algunos de ellos se les llama semi-landmarks, pero eso es otro concepto que no se utilizan para representar curvas o otras estructuras. Pero en este caso son superficies. En este caso, digamos que son todos ellos puntos de interés y son de relevancia para el estudio que se pretende realizar. Entonces, ¿y qué hacemos con los datos? Ya sabemos, ya marcamos los puntitos en nuestro modelo 3D, ya ¿qué hacemos con ello, no? Pues cada puntito va a tener sus coordenadas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Con esos datos, ya que tenemos las coordenadas, tenemos que procesarlos, todos los datos, y hacer, pues ahí ahora sí que muchos cálculos a veces, primero que nada, si los organismos son de diferente tamaño, el hecho de que sean de diferente tamaño, uno es más grande, uno es el doble de tamaño, el otro es la mitad del tamaño, pues compararlos sin escalarlos a la misma tamaño, pues nos lleva a un error. Entonces, el primer paso siempre es escalar y que tengan el mismo tamaño, para que en ese caso nos enfoquemos en estudiar solamente la forma y el tamaño no influya en los resultados, en la interpretación que vamos a hacer de los resultados. Entonces, un ejemplo de lo que podemos llegar a hacer con este tipo de información es pues simplemente comparar las formas. Por ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo influye la forma de un pez en su velocidad en la que puede nadar? A lo mejor descubrimos que un pez, entre más comprimido, lateralmente es más rápido, es más hidrodinámico, o a lo mejor descubrimos que el pez que tiene la aleta, caudal más ancha es el más lento o es más ágil para girar. O sea, todo ese tipo de información la podemos ir analizando y deduciendo a partir del estudio de la forma de los organismos. Entonces podemos, por ejemplo, al comparar la forma de diferentes organismos, podemos ver sus cambios a lo largo del tiempo, cómo cambian entre las diferentes especies, cómo hay diferencias a veces en las formas, en los sexos, cómo cambian las poblaciones a veces también. Y en particular, a mí concepto que se me hace más interesante es este último de cómo una forma en particular, o forma hablando en general, está relacionada con una función. Por ejemplo, tal vez descubrimos que en un pez, la forma de la aleta caudal es lo que define, es lo que entre más ancha, más rápido es el pez. O a lo mejor descubrimos que entre más grandes sus ojos, tiene mejor visión nocturna. No sé, todo lo que tenga que ver con la forma, lo podemos relacionar a veces con alguna función. Podemos explorar por lo menos si esa forma
está influyendo en alguna función. Esa para mí, por lo menos, esa es la parte que se me hace más interesante. Ya luego podemos meter más datos de la filogenia, si también está jugando un papel importante, etcétera. Pero por lo menos esta es la primera utilidad con la que nos podemos quedar. Cómo la forma se relaciona a veces con una función o una habilidad, incluso. Entonces, ahora, ya cayendo un poco a lo biomecánico, que es en lo que yo les comentaba que he estado enfocando mi trabajo. A pesar de ser pues, de formación de biólogo y paleontólogo, la verdad es que el último año me lo he pasado más tiempo programando y aprendiendo lenguaje de programación para desarrollar técnicas que nos permitan analizar la biomecánica de los organismos. Entonces, eso es en lo que un poco más he estado trabajando. Ese es un trabajo de un doctor, es el doctor Sellers de Manchester. Él estaba, por ejemplo, estudiando qué tan rápido podía realmente correr un tiranosaurio, porque pues lo vemos a lo mejor en la película Jurassic Park persiguiendo un jeep, y pues una pregunta válida era si realmente era tan rápido o no. Entonces, él recreó su esqueleto, usó un esqueleto de verdad, lo digitalizaron, y con base en eso creó él incluso su propio software para analizar la velocidad a la que podía quizás correr uno de estos organismos. Entonces, algunas de las preguntas que nos podemos responder estudiando la biomecánica a través de los modelos 3D es, por ejemplo, ¿qué tan rápido corre una especie de dinosaurio? ¿Qué tan fuerte podía morder a lo mejor un carnívoro extinto? Que esta es una pregunta que yo estoy tratando de resolver con los organismos con los que vieron al principio en la presentación. Un anfitriónido, un oso perro. No es ni oso ni es un perro, es simplemente el nombre popular que tienen. Podemos, por ejemplo, estimar qué tan fuerte era su mordida. Podemos a lo mejor estimar qué tan rápido nada un pez. Podemos analizar si un animal era capaz de volar o no. Por ejemplo, cuando hay esta transición, o bueno, sabemos ahora que las aves son dinosaurios. Entonces, cuando hubo esa transición, el saber en qué momento más o menos fue cuando ya se pasó de un vuelo pasivo a un vuelo activo, podría ser un punto importante a estudiar. Podemos analizar, por ejemplo, si un animal era capaz de trepar o no, o si a lo mejor simplemente solo caminaba por la tierra. Entonces, el estudiar cómo se mueve un organismo es básicamente lo que hacemos con los estudios de biomecánica. También podemos ver, por ejemplo, si era capaz de cavar. Hay veces que se ha llegado a conclusiones de que por la forma en la que puede mover el brazo, significa que era un hábil cavador, o significa que a lo mejor sus garras, si tenía unas garras, por ejemplo, no estaban bien adaptadas para tal o cual función. Entonces, ¿qué necesitamos cuando queremos hacer un análisis de biomecánica en 3D? Lo primero que nada que necesitamos es un modelo 3D, obviamente, a estudiar. Esto va a depender depende de qué tipo de análisis queramos hacer. Puede que necesitemos un modelo 3D, dos modelos 3D, 20, todo el esqueleto a lo mejor digitalizado, todo depende de lo que estemos buscando. Pero digamos que en ocasiones con un solo modelo 3D no es suficiente para estudiar un poco su biomecánica. Luego necesitamos un software que nos permita editar el modelo 3D, como vieron en las primeras imágenes. La malla, la que forma el modelo 3D, no era homogénea, tenía por ahí a lo mejor algunas partes donde era muy densa, otras partes en las que estaban cuadros enormes. Entonces, todo ese tipo como de errores nos genera luego problemas en los análisis. Ahorita vamos a ver un poco por qué. Entonces, primero hay que como que curar nuestro modelo 3D, y para eso un software que se está volviendo muy popular es Blender. Este software es muy bueno, es código abierto, es gratuito, se utiliza para hacer animaciones, películas, un montón de cosas. Está muy padre, y es una herramienta muy buena que nos permite trabajar con nuestros modelos 3D, y es muy rápido y muy eficiente. También necesitamos un software que nos permita hacer las simulaciones. En este caso, por ejemplo, el más popular es que se llama Abacus. Es uno muy recurrido, muy costosa la licencia, entonces
no todo el mundo se da lujo de poder utilizarlo. Pues básicamente son los tres cosas que necesitamos. Nuestro modelo 3D, el software para editarlo y el software para procesar la información, para analizarla. Entonces, como pueden ver, para estudiar a un organismo extinto, pues es muy fácil. Ni siquiera necesitas tener un fósil a la mano, ni siquiera necesitas pues básicamente nada, ir a una colección. En internet ya hay muchos modelos disponibles. Entonces, si tú desde tu casa quieres hacer un análisis de biomecánica de un fósil y descubrir que tal vez tal cocodrilo extinto, en realidad comía animales muy pequeños porque su mandíbula era muy débil, lo puedes hacer perfectamente. No necesitas viajar a la colección del otro lado del mundo para analizarlo. Entonces, dentro de los análisis de biomecánica, los más populares y uno de los que más he estado yo trabajando es uno que se conoce como el análisis de elementos finitos, o FEA por sus siglas en inglés. Es una técnica, esta técnica es muy común y muy recurrida dentro de los análisis biomecánicos. Originalmente nació como una análisis dentro de la ingeniería. Por ejemplo, si alguien estaba construyendo un edificio y dicen, vamos a poner aquí un arco, o vamos a poner una viga, vamos a poner una estructura X, los ingenieros querían analizar si dicha estructura iba a resistir el peso, la carga. Imagínense, van a construir un edificio de 20 pisos y no hacen un estudio para ver si realmente resiste los 20 pisos, pues se les va a caer, ¿no? Entonces, crearon este análisis que se le conoce así como de elementos finitos. Se le conoce con este nombre porque de un objeto muy grande, muy complejo, como podría ser a lo mejor todo un edificio, a veces puede ser muy complicado de calcular. Si le ponemos otro piso, un techo encima o el tindanco o lo que sea, puede ser a veces muy difícil calcular cómo las fuerzas van a distribuirse sobre el objeto, cómo lo van a dañar, dónde se va a romper. Por su geometría, por muchas cosas, se puede volver algo muy complejo. Entonces, lo que hace este análisis es que divide el objeto en muchos pedacitos, así como como si lo cortara y lo hiciera cubitos. Y los cubitos son ahora así como que más fáciles de analizar que todo el objeto completo. Entonces, analizamos primero un cubito, luego como ese cubito interactúa con otro cubito, y luego como esos dos cubitos interactúan con otros cubitos, y pues ahí nos vamos yendo, ¿no? Ahora se le llama análisis de elementos finitos porque pues tiene fin, es un número limitado en el que lo podemos dividir. Entonces, imagínense que nuestra malla 3D es como una malla, como una hamaca. Y en nuestra malla, como les decía, tenemos dos elementos muy importantes, unos que se les conoce como nodos, o a veces se llama vértices, o hay otro nombrecito, no me acuerdo. Nodos o vértices son las maneras más comunes de llamarlos. Y también tenemos los bordes, bueno, en inglés le llaman edges. No recuerdo cuál es la otra palabra, hay otra palabra por ahí que utilizan. Entonces, imagínense, para que se imaginen cómo funciona este análisis de elementos finitos. Imagínense que nosotros estamos analizando en nuestra hamaca y queremos saber si nos acostamos en la hamaca, si se va a romper o no se va a romper. O si se sube fulanito o fulanita y se suben tres, cuatro a la hamaca y queremos saber dónde es más probable que se rompa. ¿Por qué? Porque la fuerza a lo mejor se está concentrando ahí, porque el peso a lo mejor se concentra ahí. Entonces, imagínense, cuando ustedes se suben a una hamaca, ¿qué es lo que pasa? Las partes de las orillas como que se tensan y la parte de abajo se va pues al fondo, ¿no? Se hace todos esos triangulitos, esos rombos, esas formas geométricas que ustedes ven en la malla, se deforman, unos se van para un lado, otros se van para otro, depende de cómo le apliquemos el peso encima. Y uno influye al otro. O sea que uno de estos nudos, que digamos en la malla trae los nodos, uno jala al otro. Si nosotros nos sentamos en medio de la hamaca, el nodo en el que nos sentamos, por ejemplo, si nos centramos solo en uno, va a jalar al que tiene al lado y el ese jala al otro que tiene al lado y el otro jala al otro que tiene al lado. Entonces se vuelve como una reacción en cadena, digamos.
pero los nodos no ofrecen resistencia. A lo mejor, digamos, si es una hamaca de nylon, no es lo mismo que si es una de algodón, porque uno como que se resiste más, a lo mejor uno se estira más, otro se estira menos. Entonces, las propiedades del material van a influir muchísimo, no solamente la forma, sino también las propiedades, la fuerza que le apliquemos y son son varios conceptos los que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos el análisis. Entonces, existen muchos tipos de análisis de elementos finitos, pero básicamente todos se centran en estos mismos conceptos. Ver cómo se distribuyen las fuerzas en un objeto. Entonces, uno de los análisis más comunes, o de los que están más comunes, es analizar cómo se distribuyen las fuerzas de los músculos en los fósiles. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de un análisis de elementos finitos, los ejemplos más clásicos que van a encontrar en todas las publicaciones son este tipo de dibujos, donde mediante colores nosotros dibujamos cómo se están distribuyendo las fuerzas. Usualmente representamos la unidad que utilizamos son el estrés de von Mises, que este es un promedio de desplazamiento. O sea, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la hamaca, a lo mejor ese el nudo de la hamaca se mueve un poco de izquierda a la derecha y luego se mueve un poco hacia abajo y un poco hacia el frente. O sea, ese promedio de desplazamiento es lo que llamamos el estrés de von Mises. Entonces, nosotros simbolizamos o representamos en nuestros gráficos y con diferentes colores, donde hay más como que ese desplazamiento, donde habría más desplazamiento, y con eso podemos analizar dónde es donde se enfoca el estrés, las fuerzas, dónde se están acumulando. Entonces, en este ejemplo de este artículo, ellos estaban analizando cómo mordía un cocodrilo, diferentes tipos de cocodrilos, de reptiles, y para ver, pues ahora sí que cómo se distribuyen las fuerzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que los del lado derecho, el alligator o el cocodrilus, son mucho más resistentes, se ven más azules. Al verse más azules significa que la fuerza se disipa. Así, un nodo jala al otro y el otro al otro, al otro y pues se va, ¿no? Se disipa la fuerza. En cambio, en las especies del lado izquierdo, como el gavial, que tienen un hocico más alargado, pues la fuerza es tan delgado que la fuerza no se puede distribuir más que a lo largo y se concentra. Entonces, si esos dos animales, ambos los pusiéramos a morder un objeto, así lo más fuerte y los sometiéramos a presiones, el que primero se va a romper sería el hocico del gavial. En el cocodrilo y el del alligator sobreviviría más, resistiría más porque disipan mejor las fuerzas. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis para analizar la fuerza de mordida, el ver este tipo de dibujos como el de la izquierda, de colores más amarillos, más así, más brillantes, nos dice que este animal, por ejemplo, no estaba muy bien adaptado a resistir las fuerzas y el estrés comparado con por ejemplo, los que están del lado derecho. Entonces, podemos, como les decía, analizar la fuerza de mordida de un animal, no solamente cómo se distribuyen las fuerzas, sino también cómo los músculos jalan al hueso y ese a su vez, si lo ponemos en contacto, por ejemplo, en este ejemplo de este cráneo, si yo pongo un hueso o pongo un objeto aquí en su colmillo, en su canino, y simulo la fuerza que ejercen los músculos, por ejemplo, el músculo que de aquí que se llama macetero, jala hacia acá, el músculo temporal jala hacia acá, ejerce una fuerza, entonces la suma de estas fuerzas va a hacer que se mueva esta mandíbula, defino un punto, digo, por ejemplo, aquí en la articulación, no quiero que se mueva la mandíbula, debe de quedarse fija aquí y lo demás sí se puede mover. Entonces, los músculos jalan y la mandíbula se mueve. Y si yo pongo un objeto aquí y yo conozco la fuerza de los músculos, puedo estimar cuánta fuerza de mordida tenía. Esa es una de las cosas que yo he estado haciendo, por ejemplo, aquí en mi investigación, estimar la fuerza de mordida
de estos animales, de esta especie en particular que se llama Magricion anceps. Es una especie de anfisiónido del Mioceno de España. Entonces, yo no tengo nunca siquiera he tocado el animal, no el hueso, el fósil, pero aún así, gracias a los modelos 3D, pues lo estoy estudiando. Lo primero que tuve que hacer, por ejemplo, con es obtener el modelo 3D, nos lo proporcionó una investigadora de España. Tuve que reconstruir los músculos, eh, tuve que revisando la anatomía, dónde se ancla el músculo, dónde se conecta, qué volumen tiene, qué fuerza puede ejercer. Luego por ahí con una formulita estimar con base en el volumen que tiene ese músculo, cuál fuerza es la que puede ejercer, definir hacia dónde están jalando los músculos. Ahí están definir los músculos y definir las propiedades mecánicas de los músculos y los huesos. Por ejemplo, hay dos valores que utilizamos, que es el módulo de Young y el Poisson, se llama Poisson ratio, el ratio de Poisson. Está como la traducción. Entonces, eso nos dice, por ejemplo, ya hay estudios en física de materiales de qué tan elástico es un hueso, qué tan elástico es una liga, un vaso de cristal, todas esas propiedades de que tienen los materiales, pues ya están más o menos claras y establecidas. Entonces, usamos esas propiedades que ya conocemos para deducir las propiedades de nuestros fósiles, ¿no? Y pues definimos las condiciones de la simulación, que si quiero que se quede quieto aquí en la mandíbula y que si quiero poner el objeto aquí en el colmillo, o sea, todas esas cosas las definimos. Y pues con eso ya podemos, por ejemplo, estimar qué tan fuerte movería este animalito. Ahora, lo mismo se ha hecho, por ejemplo, en un ejemplo que estuve viendo para el tiranosaurio. Ya un ejemplo así de como puntual. Hubo unos investigadores que se plantearon lo mismo y dijeron, ok, quiero simular qué tan fuerte mordían los tiranosaurios, pero compararlo a través de su desarrollo. O sea, si un animal juvenil era proporcionalmente, digamos, igual de fuerte que un adulto, o a lo mejor cuando eran jóvenes eran muy débiles, o a lo mejor cuando eran adultos se vuelven mucho más fuertes. Entonces, a la conclusión, por ejemplo, a la que llegaron es que los individuos juveniles no tenían una mordida tan fuerte como para romper huesos. Entonces, su conclusión fue que probablemente se alimentaban más de carne que de huesos, que de triturar huesos, ¿no? ¿Por qué? Porque el análisis les dijo que había mucha estrés, muchas fuerzas acumuladas en el objeto. Entonces, un objeto así de estresado, así de sometido a fuerzas, no es óptimo y por lo tanto es muy poco probable que pueda aplicar una fuerza de mordida sin que se dañe eventualmente. Ahora, también no solamente podemos estudiar la biomecánica de los huesos, también podemos estudiar la biomecánica de los músculos. Y en paleontología, pues esto sí es muy complicado porque por lo menos los huesos los tenemos, los músculos en la paleontología no los tenemos y los tenemos que inferir. Entonces, estamos trabajando con algo pues que básicamente no existe, pero que conocemos sus propiedades, cómo se comporta, dónde se están conectados. Entonces, podemos hacer algo de investigación de los músculos, incluso de especies extintas. Entonces, podemos, por ejemplo, estimar qué tanto puede, igual lo mismo, la fuerza de mordida, también se puede entre este análisis, estimar, por ejemplo, qué tanto puede abrir el hocico un animal. O sea, esto nos ayuda, por ejemplo, a entender el tamaño de las presas que pueden capturar, porque a lo mejor si descubriéramos que el tiranosaurio solamente podía abrir la boca 10-15 grados porque sus músculos no le permiten abrirlo más porque se romperían, pues entonces eso ya nos diría, ok, su mordida era muy pequeña, abría el hocico muy poco. Entonces es muy probable que cazara animales muy pequeños. Entonces eso ya nos dice algo más de su biología. En el caso del dinosaurio, pues no es el caso, pero es una de las cosas, de las conclusiones a las que podemos llegar. Podemos estimar también la velocidad a la que puede cerrar a lo mejor la mandíbula y entre otras cosas. Entonces, usando el modelo de un cráneo y una mandíbula,
podemos estimar el ángulo máximo al que podía un animal abrir el hocico. Para esto, como ya les he mostrado en este ejemplo, necesitamos un modelo del cráneo y uno de la mandíbula, por obvias razones, porque necesitamos saber dónde se ancla el músculo y dónde se inserta, el origen y la inserción del músculo, dónde inicia y dónde termina. Entonces necesitamos también definir dónde está la articulación. En este caso, si lo ven en este lado, en la imagen de la derecha, ellos están diciendo, ok, esta es la articulación. La mandíbula se mueve de arriba hacia abajo y este punto se queda fijo y rota sobre su mismo eje. Entonces, este, tenemos que definir los puntos de inserción del músculo. De igual, del lado derecho se ve un poco mejor. Cada una de estas rayitas, estos cilindros naranjas, significa estar representando un músculo. Es como una simplificación, porque pues obviamente los músculos no son así simplemente rayas, está simplificando cómo son las fibras musculares. Y cada uno de estos está tratando de resumir cómo está un músculo, dónde inicia y dónde termina. Entonces tenemos que definir eso, tenemos que definir las articulaciones y pues definir también las propiedades. En este caso, de este estudio que realizaron, este, ellos dijeron, con base en otros experimentos que se han hecho anteriormente, se ha descubierto que un músculo se puede estirar hasta 1.7 veces de su tamaño óptimo. Entonces, si ustedes siguen estirando y estirando y estirando músculo hasta que llega a 1.7, esto es un poco variable, por supuesto, pero puede resistir y si ustedes lo sueltan, lo dejan de estirar, va a regresar a su tamaño normal. Pero si siguen estirando, 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 se va a romper, se van a romper las fibras musculares y pues el músculo se va a dañar, ¿no? Ya el daño es irreversible. Entonces, ellos pusieron este valor como límite. Dijeron, ok, vamos a analizar cómo abre el hocico el animal y si cada uno de estos cilindros, cada uno de estos que están representando los músculos, crece más de 1.7 veces, significa que ahí, cuando uno de estos alcance ese valor de crecimiento, un 170%, ese es el punto máximo. Más que ese grado, esos grados de apertura del hocico, no puede haber porque los músculos se rompen. ¿Ok? Entonces, de ahí para abajo. Y pues las condiciones de la simulación, que es definir nada más cuántos grados queremos que se abra el hocico para simularlo. Eh, Ese enfoque que se utilizó en ese estudio, llegaron a estas conclusiones, por ejemplo, donde compararon a tres dinosaurios, cuánto podían abrir cada uno su hocico. Por ejemplo, encontraron que el tiranosaurio Rex tenía una apertura de hocico óptima a los 28 grados. Cuando decimos óptima es que cuando abre el hocico así de fuerte, es los grados a los que puede aplicar la máxima fuerza. Es lo óptimo. Más fuerte que abriendo el hocico ahí, no puede. Si abre más el hocico, la mordida es más débil. Si lo tiene un poco más cerrado, igual no funciona. Ese es el punto máximo, el punto donde los músculos están relajados y pueden ofrecer la máxima fuerza. Y por otro lado, las imágenes de la derecha, que dice tensión límite, es el punto máximo que pueden abrir su hocico. Porque si lo abren más, se les rompe la mandíbula. O sea, se les rompen los músculos de la mandíbula. Entonces, por ejemplo, ellos dijeron, ok, para el tiranosaurio es de aproximadamente 63 grados. Si abre más el hocico, se le rompe. Y para otros, por ejemplo, para ese de acá abajo, que este es el Erlikosaurus, es su ángulo de apertura, pues si se fijan es mucho más pequeño, entonces pues probablemente no podía a lo mejor capturar presas grandes si lo requiriera o en comparación con el Allosaurus, que pues imagínense un ángulo de mordida de casi 80 grados, pues es bastante, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a inferir muchas cosas acerca de la biología de los organismos y sus interacciones con otros, por supuesto. Entonces, de este lado también este gráfico simplemente vemos cuál de todos los músculos, el primero que se pinta en rojo, ese es el que se rompe, el que se rompería si se sigue abriendo el hocico un poco más. Entonces, pues aquí pueden ver cuál es el músculo y es un músculo diferente para cada uno de los especímenes que ellos revisaron. Entonces, este análisis que hicieron estos investigadores es un poco complicado de replicar, muy complicado de replicar. De hecho, necesitas saber modelación, necesitas saber, lo usaron en Blender, en el mismo programa que les mencioné anteriormente. Y la verdad es que
existen como 6 artículos desde 2015 que se publicó replicándolo y en 5 de ellos participa el mismo autor, porque pues él lo propuso y pues la demás gente como no sabe usar Blender de esta manera, pues a nadie le ha interesado básicamente replicarlo. Sin embargo, pues en una de las cosas en las que yo he estado trabajando es precisamente en desarrollar una herramienta que nos permita facilitar este análisis. Entonces, ya es nada más como que la simulación, un poco, el resumen de cómo se va viendo la interfaz. Esto es Blender, el programa. Por acá está nuestra herramienta que desarrollamos. Y pues al ejecutar la simulación, vamos viendo cómo el animalito va abriendo su hocico y ahí nada más puse dos músculos de ejemplo, digamos el músculo temporal y el músculo masseter. Entonces ahí estamos viendo que, por ejemplo, el músculo temporal es el primero que alcanza cuando se pone rojo. Ahí es donde se rompería el hocico del animal. Ese es de un lobo, por ejemplo. Y pues podemos hacerlo un poco más complicado, ¿no? Definir más músculos, más cosas. Es algo que todavía estamos desarrollando, resolver algunos asuntos como que no se traspasen los músculos en unos a otros y pues todavía como que hace falta un poco de trabajo, pero digamos que de acuerdo a lo que al análisis que yo realicé, encontré que este espécimen aproximadamente podía abrir el hocico unos 51 grados. O sea, desde que tiene el hocico más o menos cerrado, porque tampoco nunca utilizamos el hocico completamente cerrado, porque se ha descubierto que más o menos a los 5 grados es el punto óptimo para comenzar la simulación. Entonces, a partir de ahí, a partir del hocico cerrado, son 51 grados aproximadamente los que puede abrir el hocico un lobo, un perro, a lo mejor depende de la raza. Y en ese punto, el músculo temporal, si lo sigue abriendo el hocico, pues le rompería sus músculos, ¿no? Y también podemos analizar, por ejemplo, la tasa de crecimiento, que es otra cosa interesante. Bueno, este es el ritmo al que crece. Este es un ejemplo simple, también es uno de los resultados que nos arroja la herramienta que estamos desarrollando. Este es solamente con un músculo. Y pues aquí vemos cómo va creciendo, creciendo, creciendo. Por ejemplo, vemos aquí que a los 43 grados es donde llega al punto óptimo el músculo, uno de los músculos nada más. Y pues de ahí en más sigue creciendo. Cuando llega a los 60 grados, aquí todavía ni siquiera ha llegado al límite. Esto, claro, simulando uno. Aquí en el ejemplo anterior simulamos cuántos, uno, dos, tres, siete. O sea, esto es solamente por lo pronto para uno. Pero pues eso es lo que nos da el programa, unos gráficos como estos, y ya nosotros podemos ir analizando a qué velocidad van creciendo. Vamos a encontrar que hay unos músculos que crecen a un ritmo muy lento. Hay otros que vamos a ver que, por ejemplo, el músculo temporal crece rapidísimo y es el primero que se rompería si siguiera creciendo. Entonces, ¿qué otras aplicaciones puede tener esto? Pues en un futuro también estamos explorando no solamente restringirlo a músculos del hocico, sino también a otras partes del cuerpo, como por ejemplo podría ser las piernas y ver a lo mejor a qué velocidad podían contraer los músculos, o qué ángulos podían a estirar las piernas. Esto sería, por ejemplo, muy útil para ver la distancia de la zancada, porque a lo mejor podemos inferir con anatomía, ok, entre paso y paso había como 1,5 metros de distancia, o a lo mejor cuando analizamos los músculos de esta manera, a lo mejor podemos ver que nada más los pasos eran más cortos, o no sé, diferentes tipos de cosas. Eso igual está en desarrollo. Por eso aquí, por ejemplo, se ve la gráfica que va para abajo, pero pues significa que esta gráfica que va para abajo, pues sería este músculo del lado izquierdo que se está contrayendo, o sea, no está creciendo, sino que se estaría como contrayendo. Y pues los otros sí, sí estarían creciendo. Entonces, eso igual, y este es el ángulo, cómo va en aumento el ángulo de movimiento con respecto al eje de rotación. Y bueno, esas son básicamente las técnicas principales que he estado desarrollando. Mi trabajo por ahora se ha centrado un poco más en desarrollar las herramientas que nos permiten hacer este tipo de análisis
y ya pues aplicarlas es el siguiente paso a los organismos que yo estoy estudiando. Y ya, por ejemplo, esto del análisis de elementos finitos, lo que les comentaba Adrián al principio de la plática, que tengo un compañero aquí que está trabajando con saurópodos, pues dinosaurios de cuello larguísimo, y pues él está estudiando si podían o no pararse en dos patas, y para eso tiene que ver cómo la fuerza se distribuye, por ejemplo, en el fémur, y pues por ahí también estoy colaborando, así que un poco más de asesor en la parte técnica, de analizar los datos, el software y todo, meterlos, sacar los resultados, y pues ya él se hará cargo de las partes de las interpretaciones biológicas. Este, entonces, como conclusión es que podemos saber de rescatar de todo esto de la paleontología virtual, pues es una disciplina emergente, cada día va a tener más relevancia, conforme se vayan generando, por ejemplo, más modelos 3D y todo, pues vamos a tener mucho más material para trabajar. Por eso me gusta motivar a los investigadores a que usen modelos 3D, porque pues a final de cuentas nos beneficiamos todos, ¿no? Tenemos más material para compartir y para difundir. Gracias a los modelos 3D podemos estudiar su forma, sus funciones y sin necesidad de manipularlos. No necesitamos poner a lo mejor un hueso de un saurópodo en una prensa para ver cuánto resiste y si no se rompe. Simplemente con una simulación del modelo 3D perfectamente podemos analizar muchos tipos de cosas, ¿no? Nos ha permitido, por ejemplo, eso de responder a preguntas que antes hubieran sido imposibles de responder, porque pues si no aplicamos ese tipo de técnicas, pues las otras maneras son, por ejemplo, las formas de descripción de formas, pues está un poco limitado, pero pues a través de esas técnicas, pues nos permite ir más allá de lo cualitativo, ¿no? Nos entramos ya a lo cuantitativo. Y pues bueno, en esta área emergente es mucho combinar la paleontología con ingeniería, con biología y con informática. Es una cosa muy bonita porque pues vemos de todo, ¿no? Combinamos un montón de cosas. Y pues, ¿qué es lo que sigue? Pues seguir desarrollando más herramientas, más para manejar, para seguir investigando los fósiles de diferentes maneras y pues hacerlo de maneras muy eficientes y precisas, ¿no? Necesitamos más colaboración entre los paleontólogos y colaborar con especialistas también en informática y biomecánica. Necesitamos desarrollar el software especializado que nos permita hacer los análisis y pues sobre todo aumentar la disponibilidad de modelos 3D, ¿no? Y pues, por supuesto, desarrollar los nuevos enfoques, las nuevas técnicas y pues más información, como siempre, ¿no? En todas las disciplinas. Y pues, a ver si nada más la pregunta queda en qué tipo de análisis creen que sería interesante realizar, ¿no? Cada quien tiene su grupo de animales favorito y cada quien puede decir, ok, a mí me interesaría saber si este animal podía volar, a mí me interesaría saber si podía hacer, a lo mejor podía escarbar, podía nadar, no sé, es cada quien ahora sí, libre de dejar volar su imaginación para pensar qué tipo de aplicaciones tienen estas herramientas, ¿no? Y pues sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por esta gran presentación que nos armaste, nos llevaste ahí un paseo de la paleontología virtual que la verdad te agradecemos porque pues es poco conocido, como decías, por acá en México, apenas como que se está empezando a mirar hacia esas nuevas técnicas en la paleontología. Evidentemente hay otros países que ya han desarrollado más esta parte, ¿no? Porque además tienen los instrumentos que no son nada baratos, ¿no? Laboratorios ya Ah, todos claro. montados justamente para empezar a hacer este escaneo o pues fotogrametría con aparatos más, más fancies, ¿no? Que a veces no es tan fácil acceder a estas, tecnologías, pero tú también decías, yo empecé con mi celular, ¿no? O sea, Sí, y empecé haciendo estas cosas en el celular, así que pues ya es cuestión de que nos metamos un poquito más y que creo que tu invitación a que los investigadores también volteen a ver estas tecnologías es interesante porque a veces como que les tienen miedo, ¿no? Así de, ay, no, pero es que yo no sé programar o pues no sé cómo esto de las mallas, ¿no? Etcétera, pues supongo que sí tenemos que aprender, ¿no? Todos,
Sí. Y supongo que es como todo cuando empiezas a aprender un programa, ¿no? El ARGIS y todos estos, que empezabas con una versión, ya estaba la otra, rondando por ahí, entonces te tienes que estar actualizando todo el tiempo. Pero vean la maravilla de cosas que nos puede ofrecer la paleontología virtual. Esto de estar hablando de los músculos, de justo esta morfometría, biometría, ¿no? Que son cosas que, la verdad, si nosotros nada más vemos el hueso, los huesos fósiles, pues jamás podríamos llegar a imaginar calcular estas cosas. O sea, nos está dando información de tejidos blandos que no tenemos y que la verdad es una Exactamente. maravilla que podamos hacer eso. Una de las tantas maravillas de la paleontología virtual, porque como decías, pues es trabajar sin los fósiles en físico, ¿no? O sea, Ujú. desde cualquier parte que te conectes y si tienes el modelo, pues puedes trabajar con ellos. Sí, así es. Una de las, como dices, la dificultad esa de aprender y de ver las nuevas técnicas y todo, es ahora sí como que una de las partes que yo considero principales de mi investigación es proporcionar las herramientas, porque a veces se nos ocurren las ideas y las ejecutas, pero lo haces para ti, tu método, y ya estuvo, yo lo solucioné mi problema, y si alguien más lo quiere replicar, le estás pidiendo que aprenda y haga el mismo camino que tú. Y entonces mi idea es más bien generar las herramientas para que los investigadores que no necesitan tener un profundo conocimiento lo puedan replicar sin problema. No, sí, está genial. Y yo me acuerdo que cuando nos agarró la pandemia y que no teníamos acceso a los fósiles en la docencia, bueno, yo me volvía chango porque decía, ¿cómo les voy a enseñar a mis alumnos un rudista de foto nada más? Y encontré así páginas increíbles de universidades que ya estaban haciendo modelos 3D en donde había un montón de fósiles y dije, y eso fue para mí mi salvavidas, ¿no? Porque pues me ayudé un montón de esas herramientas. Y buscando, me acuerdo que dije, ¿y alguien ya lo habrá hecho aquí en México? Y creo que tu tesis fue de las pocas, de las pioneras que yo creo que encontré que estaban haciendo paleontología o modelos 3D, ya esta parte de la paleontología virtual. Tú lo estuviste trabajando en la licenciatura, ¿cierto? Sí, sí, este fue un manual precisamente donde se explica el paso a paso cómo se hace un modelo, ahora sí que con un celular y una computadora, que era Ujú. una computadora así de lo más básica, que le tenía que estar echando agua, literalmente, para que no se, porque se calentaba más de 100 grados. Entonces, una cosa así, pero experimentando, a final de cuentas, nada más es como se Qué logró. maravilla. Y ve, ya hasta dónde estás ahorita ya en Alemania, con aparatujos que supongo allá tienen de última, ahora sí que de punta, ¿no? Sí. Tecnología de última modelo y pues qué padre que te estés preparando porque, pues, no sé, puedes regresar a México y enseñarnos acá también, hacer una escuela de paleontología virtual que la verdad es que hace mucha falta que nos actualicemos en esos temas. Sí, 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 claro, es con mucho gusto. Talleres o algo que se puedan organizar, estaría muy padre. Incluso ya ves que está el nuevo ese congreso de paleontología virtual, entonces creo que hay muchas oportunidades de expandir todavía más esta área. Claro. Bueno, yo seguiré aquí platicando, pero tuvimos muchísimos comentarios en Facebook, entonces déjame, te voy leyendo acá algunos de los comentarios, si me deja abrirlos, porque, ay, me deja abrir todos, déjame ver si en la otra ventana. Es que desde muy temprano estuvieron preguntando, este, por acá en el chat, pero bueno, los que puedo ver hasta ahorita. Ruth Esmeralda, ¿cuánto tiempo tarda para que un fósil se deteriore? Ok. Pues eso ahora sí que es muy relativo de las condiciones ambientales totalmente. O sea, ya que lo sacas, ya que es fósil y lo sacas, se puede deteriorar en tus manos prácticamente si no tienes cuidado hasta, pues, no sé, ilimitado. Por acá, Fernando Arceo nos saluda, Cristian Herrera saluda, Emma Antonena también saluda, Avi Canto dice, ¿en dónde se pueden hacer las plantillas 3D? Plantillas, Yo me pues. imagino que se refiere a las mallas, ¿no? Tal vez, pues se pueden hacer, ya ves, con fotogrametría, con tomando fotos o descargando internet. Hay bancos de modelos 3D ya muy, muy especializados, muy padres.
Por acá, Val Silva pregunta, ¿cómo diferenciamos lo cuantitativo de lo cualitativo? Bueno, pues eso está un poco facilito porque pues al final de cuentas las cualitativos son las cualidades, lo que describes con palabras, y lo cuantitativo, pues lo que describes con números, ¿no? Muy bien, por acá hay muchas como preguntas como muy de qué es un fósil, cómo se puede fechar un fósil. Mm, Ricardo Chan dice, ¿cómo se conservan los fósiles para que no se deterioren con el tiempo? Tiempo tiene extinción una especie. No sé si les dejaron acá de tarea del bachillerato venir a preguntarnos. Pero déjame busco. Mira, Sherlyn Gutiérrez, ¿cuáles son sus nuevas aplicaciones de morfometría geométrica? Mm, Pues aplicaciones, no sé si se refiere a la parte de software, porque en la parte de software, pues en R los paquetes son ahora sí como que lo máximo del lenguaje de programación, los de Geomorph. Hace tiempo tuvimos un curso en Copenhague, muy, muy padre, donde pues nos enseñaba así que cómo usar R en eso. Ahora que si se refiere a las aplicaciones de las prácticas, pues un montón de cosas, básicamente relacionar la forma con cualquier, función. Mira, aquí nos pregunta Gerardo Carbochanona, eminente paleontólogo mexicano. Ah, claro. Dice, de las aperturas que calculaste, ¿cuál es la más grande que viste? No, pues yo creo que el, el lobo, tal vez. El lobo. Por acá, Ramón ZS dice, buenas tardes, ¿qué tal? Una duda, ¿en dónde podría especializarme en realizar este tipo de estudios? Saludos. Mm, pues ahora sí que como es un área emergente, los artículos no hay todavía como una escuela de paleontología virtual, pero por lo menos uno de los que más está promoviendo esto es el doctor, precisamente el que hizo esto de los apertura, el doctor Lautenschlager, y va a haber un curso la próxima semana precisamente, pero es en Birmingham, entonces sí es como que no hay cerca en Latinoamérica todavía este tipo de eventos o de cursos o de cosas por el estilo. Ok, por acá, saludos de Patti Santamaría. Lalo Robles ha estado contestando las preguntas que han estado haciendo aquí de si podríamos revivir a los dinosaurios, de qué es un fósil. Muchas gracias por contestar. Por acá, Aldo Fomisaurus nos ve desde Tlaxcala, dice, excelente ponencia. Me gustaría saber si hay forma de ver si hay forma de aplicar esto para la formación de ignitas fósiles de dinosaurios y mamíferos. Mm, sí, de hecho sí hay muchas partes muy padres porque me parece que hay unos estudios donde combinando el análisis de elementos finitos puedes ver, simular como que la pata de un animal y ver cómo se entierra en un lodo o en un fango y pues estimar también el peso y o sea, ahora sí que si tienes el modelo, la física y conoces las propiedades de los materiales, es infinito lo que puedes llegar a realizar. Perfecto, por acá mandan saludos. Azarel Guzmán también está contestando las preguntas que les dejaron acá de tarea a los chavos. Por acá también Lili Min dice, gracias por dicha plática, es muy interesante para ya que me gustan los dinosaurios y admiro mucho su manera de hablar y expresar la información sin trabarse. Excelente y muchas gracias. Mira, y además con tu acento yucateco ahora, muy bien, dice Yomar Zap Cigarroa. Muchas gracias por la información sobre los fósiles. Es muy interesante el tema y también nos hace saber temas que no sabemos. Por acá, una gran información. Neri Pacheco dice, gracias a personas pioneras podemos encontrar y conocer nuevas cosas. Gracias por compartir un poquito de su conocimiento con nosotros. Gerardo Carbot dice, bien bajado el balón, jajaja, buena charla, mi estimado Miguel. También por acá estuvo Eduardo Jiménez, saludos, Miguel. Lalo Robles dice, se puede usar esta tecnología para generar modelos en 3D y luego imprimirlos de manera didáctica. Claro que sí. Efectivamente.
Ok, bueno, pues estas son más o menos las preguntas enfocadas en el tema. Te digo que nos llegaron muchas preguntas de qué es un fósil, que si podemos revivir a los dinosaurios. Trataremos de contestarlas ahorita en el chat, pero pues yo te agradezco que, sí, mira, porque se estaban numeradas. Número 3, ¿qué información puede proporcionarnos los fósiles sobre la historia de la vida en la Tierra? Se me Numeradas y hace que todo. un profe, se me hace que un profe los mandó así de, va a haber una plática de fósiles. Puede ser. Bueno, pues muchísimas gracias por verlos, por ver esta conferencia. Yo creo que es de las tecnologías que nos van a dar mucho de qué hablar en el futuro, ya están dando mucho de qué hablar ahora mismo en cuanto a conservación, divulgación, hacer estos análisis que yo creo que no teníamos ni idea de que podían suceder. Yo siempre digo que si no sé, por ejemplo, si revivieran May y Cobb, estos que andaban siempre peleando por encontrar un dinosaurio y resucitaran y vieran lo que estás haciendo ahorita, por ejemplo, con los fósiles, o sea, se vuelven a morir del impacto de la cantidad de información que ahora sacamos a raíz de las nuevas tecnologías. Y la verdad es que es una maravilla ser paleontólogo en estos días, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí, porque pues como te digo, a lo mejor antes tenías que viajar al otro lado del mundo porque solo ya estaba el fósil y ahora desde tu casa, tomando de tu cafecito, puedes descubrir un montón Totalmente. de cosas. Oye, y también yo me quedé pensando, ¿habrá paleontólogos así como de la vieja escuela que digan, no, tus mediciones no son buenas y no agarraste el fósil con tus manos y fuiste a medirlo? ¿Crees que existe una escuela así? Sí, sí, ya, pero mejor no digo nombres, porque sí, ya. ¿Ha Sí, sí, sucedido? sí. Sí, pues básicamente hay sí paleontólogos que es así como que están con la idea muy fija que escuché por ahí el comentario de la base de la paleontología es hacer hoyos en la tierra. Y yo digo, sí, pero pues podemos hacer más, ¿no? O Claro. sea, no podemos quedar con eso nada más. Oye, ¿o habrá pasado que alguna revista haya excluido algún dato justo por ser de un modelo virtual? Pues quién sabe, pero ya también por ahí van caminando un poco a la parte de definir los holotipos, nuevos tipos de holotipos virtuales, entonces es algo inevitable que va a tener que suceder. Y que como siempre la tecnología va 1000 pasos adelante de nosotros y en lo que la regulamos y la entendemos, pues hay un pequeño caos, ¿no? Sí, sí, pues sí, todavía hay que organizarnos precisamente. Mira, por acá Eika Dinotime dice, un tema bastante interesante. ¿Hay alguna propiedad del fósil que haga más o menos fácil su estudio por medio de modelados virtuales? Una propiedad, pues lo más complicado es, por ejemplo, con este chavo que estaba investigando los saurópodos, está utilizando las propiedades biomecánicas de un fósil de un arqueodáctilo, o sea, un fósil de una vaca. ¿Por qué? Porque no conocemos a profundidad las propiedades a lo mejor de un hueso de un dinosaurio. Entonces dice, pues es lo que tenemos a la mano y es lo que estamos usando. Entonces, mm, es un poco la inferencia, pero justificada, ¿no? Con base, sustento. Claro, claro. Y pues sí, o sea, yo creo que pues depende ahora sí que de las propiedades también de los fósiles. Y los fósiles hay una gran variedad, desde súper chiquititos, microscópicos, el polen, ¿no? Las diatomeas, hasta medianos, gran mayoría de los invertebrados, equinodermos y hasta cosas así, pues gigantes. Y los materiales son sumamente diversos, o sea, podemos tener huesos originales reemplazados por minerales, moldes y vaciados. La verdad es que es un mundo de fósiles los que vemos en la naturaleza. Entonces, supongo que cada uno debe tener su chiste para entenderlos en esta parte virtual. En los análisis de mordida, pues, simplemente no es lo mismo las propiedades de un diente, que es la esmalte y todo eso, a las del hueso. Entonces, en el análisis de elementos finitos donde se le asignan diferentes valores a cada Claro, sección del hueso. Entonces, densidades y tú lo puedes hacer tan detallado como quieras, o depende del el cómputo que tengas a la mano, porque es muy, muy, muy costoso computacionalmente. bueno, pues qué maravilla.
Oye, pues cuando tengas otra noticia o quieras venir a hablarnos de paleontología virtual o de tus avances, GeoExplora está aquí abierto. Nos encanta escuchar a los geoexploradores. Yo sé que ya para ti ya es bien tarde, ya descansa ser como la 1 de la mañana, no te desvelamos más. Muchísimas gracias por conectarte. Gracias, exploradores, por vernos a esta hora. Generalmente nosotros hacemos la transmisión un poquito más tarde, pero pues tenemos una diferencia de horario considerable, entonces por eso es que se hizo en este horario. Muchísimas gracias, Miguel, y pues un abrazo hasta Alemania. Ok, muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias, exploradores, y no se pierdan el próximo, no, hasta el otro jueves que viene, nos viene a hablar nuestro querido Juan José de fusulínidos, y el 24 de octubre vamos a estar hablando de fusulínidos, los foraminíferos gigantes del Paleozoico. Creo que no hemos hablado de foraminíferos acá en GeoExplora, y mira que yo me dediqué a los foraminíferos. Pero bueno. Va a venir acá nuestro querido Juanjo, que además fue mi alumno y ya está haciendo su maestría también y todo el show. Entonces va a venir acá a GeoExplora a hablarnos de foraminíferos. Así que no se lo pierdan y estamos conectados por acá por GeoExplora 2.0. Denle ahí seguir para que se enteren de las noticias que tenemos por acá. Muchas gracias y pasen buena tarde.